Damos la bienvenida al decano nacional de colegios de profesores. A ver, el señor Elío Ocaña, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, efectivamente, sí, le escuchamos. Sí, efectivamente, el gobierno ha publicado el decreto supremo número 343/2020 de Economía y Finanzas, fijando una nueva remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala y subsecuentemente para las diferentes escalas. Obviamente es un incremento que el magisterio estuvo esperando, fue propio y parte del proceso de diálogo que vino haciendo el sindicato del SUTEP, también como parte representante y que tiene trato directo con el Ministerio de Educación. Sin embargo, se había sido bastante enfáticos en el mes de enero, febrero del presente año, en que este aumento, que era insuficiente, era un aumento importante, pero que no cubría las expectativas del Magisterio Nacional. Incluso se había pedido que este incremento de 100 que se estaba dando en este mes de noviembre debiera haber sido a partir del mes de julio. Eso fue la expectativa. Sin embargo, el gobierno pasó hasta el mes de noviembre y bueno, estamos viendo que el incremento es importante, como le manifiesto. Sin embargo, es aún insuficiente en la tendencia de llegar al 80% de la unidad impositiva tributaria, como fue la exigencia del magisterio, que significa una remuneración íntegra mensual mínima de 3.500 soles para la primera escala. Eso es el objetivo y eso era el que a mediano plazo se había propuesto, producto de los acuerdos, de los diálogos que se habían desarrollado a partir del año del 2017. Ok, 3.500 versus el 2.400 que es al día de hoy. Efectivamente, es decir, en base a las expectativas, al incremento de costo de vida, a las necesidades de revalorar y dignificar la carrera docente, se tenía que, y se propuso la meta de que debe ser el 80% aproximadamente de la unidad impositiva tributaria, que actualmente está por los 4.200 soles. Entonces, siendo así, correcto, este monto, claro, es importante, pero sí, no es suficiente, ¿no? Sí, yo le quería preguntar que, claro, por lo que usted nos cuenta, el reclamo, el pedido era llegar al 80% de una UIT. ¿Cuál había sido el acuerdo con el gobierno? Es decir, ¿se había llegado a un acuerdo de una cifra fija, digamos, alejada de ese 80% que ustedes habían planteado? Y en esa línea, como usted me dice, esto es justamente parte del cumplimiento de ese acuerdo, pero que para ustedes todavía está tardando mucho en llegar a esa cifra. ¿Había una cifra negociada con el Ministerio de Educación, con el gobierno? Sí, en el año 2017, el gobierno, cuando aún estaba de presidente el señor Kuczynski, hubo esa propuesta, ¿no? Pero sin embargo hubo cambios de gobierno, hubo cambios de gabinete, de ministros, y todo eso conllevó a que hoy estemos en el lugar aún donde estamos. Incluso en el mes de marzo, claro, la ministra Flor Pablo, aún estando de ministra, ella ofreció que el segundo tramo, que está para noviembre, debiera darse a partir del mes de julio. Pero vino el cambio que se le hizo a ella sin mucha explicación, no sé si fue esa oferta que ella hizo para que se genere este cambio. Sin embargo, de una y otra manera, hoy estamos viendo que se hace realidad una oferta no en los montos que se hubiera esperado, sin embargo es un sustancial avance, ¿no? Ok, pero eso está en un acta. O sea, mi pregunta directa es si es que finalmente ustedes se han sorprendido o si esto era un compromiso que había postergado el gobierno y que ahora lo ha cumplido en noviembre. Es decir, no ha causado nada de sorpresa. ¿Era ustedes lo que esperaban? ¿Está en un acta esto? Sí, ya eso había sido anunciado en el presupuesto de la República del 2020, ya en el año a finales del año 2019, cuando se aprobó el presupuesto del 2020. Lo que estuvo exigiendo tanto el gremio, tanto el colegio y otras representaciones es que este aumento que se dio 100 soles a partir de marzo y luego otros 100 a partir de noviembre debiera haber sido en una sola armada a partir del mes de marzo. Pero ya que no ocurrió, lo que se pidió es que esta segunda armada de noviembre debía haber sido a partir de julio, pero tampoco se hizo. Y entonces, obviamente, el gobierno está cumpliendo en los tramos que ellos propusieron, pero no a nivel de las exigencias que se había hecho como sindicato y también como gremio de profesionales, ¿no? De acuerdo. Señor Ocaña, y a ver, entiendo que los acuerdos son constantes, ¿no? La búsqueda de acuerdos más bien son constantes. ¿Y cómo los encuentran en esa circunstancia de teleeducación? Es decir,
¿Se estará buscando algo más de lo que ya usted nos está comentando? Nosotros desde el Magisterio comprendemos un año bastante complejo, bastante difícil en lo económico para el país y para la población. Entendemos también que los docentes hoy se están multiplicando y esforzándose, por ejemplo, para pagar servicios de telefonía, adquiriendo materiales necesarios para atender mejor a sus estudiantes, inclusive duplicando, triplicando la jornada de trabajo, ¿no? Y entonces, incluso en algún momento se había pedido al gobierno que haga un reconocimiento especial por esta sobrecarga de labores que estaba haciendo el maestro, pero este incremento no está apuntando a ese lado, sencillamente se está cumpliendo un compromiso que se hizo en tiempos normales, ¿no? Pero los tiempos difíciles empezaron a partir de marzo, desde el confinamiento, y el trabajo que están haciendo los maestros en el Perú es bastante comprometido, es cierto, es difícil, nadie lo puede negar esa parte, pero en esta etapa de educación remota, los docentes han tenido que habilitar un espacio en su domicilio, han tenido que pagar aparte internet, incremento de energía eléctrica, más horas de trabajo, sobrecarga laboral, estrés laboral, todas esas cosas que requieren también un reconocimiento no solamente pecuniario, sino también sobre todo respetar su trabajo, respetar sus tiempos, respetar las formas de acción que está haciendo el docente, y no abrumarles, por ejemplo, de informes, de solicitud de presentar documentos y temas adyacentes a eso, ¿no? De acuerdo, por eso le consultaba si hay, digamos, la búsqueda de acuerdos en torno a la problemática actual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cito un punto que va más allá de lo pecuniario, sino a la sobrecarga, la cantidad de alumnos que pueda tener un solo docente versus a cómo era antes, e incluso con la dificultad de tenerlos a todos a ver a través de una computadora. Así es, al respecto se ha planteado al gobierno, al Ministerio de Educación, a través de documentos, a través de declaraciones públicas. El sindicato que por norma tiene tratos directos están pidiendo, por ejemplo, que haya el respeto a los docentes en sus tiempos de conectividad y otras, ¿no? Y no sobrecargarles solicitándoles informes, pero eso no se está llegando a eso. Obviamente también tenemos que finalizar el año lectivo el día 22 de diciembre, los docentes tienen que hacer informes correspondientes. Sin embargo, no hay un acuerdo concreto de cómo debe ser esta finalización del año en estos temas, pero lo que sí está esperando el magisterio peruano es el incremento del presupuesto para el 2021, incluido el tema de la modificación del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, que se pide que haya una inversión no menos del 6% del PBI para educación. Porque si nosotros vemos el presupuesto para el 2021, lamentablemente el presupuesto para educación se ha incrementado casi un 3% inferior a lo que se han hecho en los años anteriores, y que solo va a coberturar para pagar la contratación a los docentes, para atender a esos 110.000 estudiantes que fueron trasladados, y luego para pagar conectividad de los 700.000 tabletas que se va a entregar a los estudiantes, pero no se está proponiendo otras alternativas más para el año siguiente, como por ejemplo la conectividad, como por ejemplo más tabletas para estudiantes de otras zonas, porque en esta oportunidad solo se está apuntando a estudiantes del primer y segundo quintil, y más no de otros quintiles donde también hay necesidad y hay mucha aspiración también de los padres, ¿no? Porque la educación debe llegar a ellos. Incluso para el tema, en el tema salarial no se ha comprometido ningún recurso de incremento de salarios para los docentes en el año 2021, y eso puede generar un año conflictivo, además que estamos en un periodo electoral. Veremos cómo ocurre en el Congreso, porque esta discusión del presupuesto de la República lo tiene que hacer el Congreso, y los gremios también el día de hoy, por ejemplo, se han movilizado junto con la CGTP exigiendo esa atención, ¿no? Que no solamente es remunerativo, sino también es reconocimiento y valoración al sector de educación. Caballero, yo le quería preguntar, uno, por el tema anunciado también por el ministro de Educación, ha dicho que en diciembre van a elaborar un plan para el retorno presencial a clases el próximo año, pero que no será obligatorio y que estará, digamos, de acuerdo a que cada colegio en la zona geográfica donde se encuentre y de acuerdo a los resultados en ese momento del COVID, puedan decidir o no regresar. ¿Qué le parece esa opción? ¿Cómo ven justamente los maestros la posibilidad de volver a clases presenciales, por favor? Sí, en realidad nosotros hemos analizado también en nuestras reuniones, y obviamente hay una necesidad de volver a la presencialidad, pero eso no depende tanto de la voluntad del ministro ni de los maestros, sino depende del control que se tenga la pandemia.
y de las condiciones de atención que haya en cada zona para controlar esa pandemia. Entonces, mire, Europa, Norteamérica, varios países del mundo, algunos países asiáticos están sufriendo la etapa de rebrote en estos momentos. Y se considera también, según algunos especialistas, en el periodo de rebrote podría estar llegando en enero o febrero, y para el mes de marzo podríamos estar nuevamente en una situación bastante difícil. Correcto, pero justamente en los países que usted ha mencionado, sobre todo lo que sí se ha priorizado y se ha mantenido abierto son justamente los colegios. Sí, obviamente las escuelas, como en Francia, como en España, por ejemplo, se están manteniendo abiertas, pero las condiciones de infraestructura, de servicios de las escuelas tienen que ser también suficientes. Mira, aquí en el país solo el 38% de las instituciones educativas tienen agua, luz y desagüe. El 62%... Ok, pero digamos, ustedes sí estarían de acuerdo en, sentándose con el ministerio, digamos, definir algunas pautas, ¿no? Oye, en tal ciudad, en tal distrito, tiene que haber un número de contagiados de tanto, en la cifra de positivos cada vez que se hace pruebas tiene que ser de tal porcentaje, es decir, dejar sentado objetivamente algunos criterios y en base a eso obviamente no es que le parezca al ministro un día amaneció y cree que sí, sino de acuerdo a cosas científicas, a data pura y dura, definir qué zonas sí podrían hacer clases presenciales. ¿En eso estarían de acuerdo? Sí, en eso estamos de acuerdo plenamente, porque el ministro hoy cuando dice ya será en zonas de acuerdo a las condiciones, prácticamente está retrocediendo en función a lo que se vino anunciando anteriormente, ¿no? Porque recuerde, en el mes de septiembre se dijo que el próximo año se estaría retornando a la presencialidad. Era como una disposición. Y nosotros habíamos expresado que una disposición de esa manera no ayudaba y tampoco daba flexibilidad para poder trabajar en función a las realidades concretas de cada zona, tal como también usted muy bien lo expresa. Entonces la idea es evaluar la situación de las provincias, de las regiones, de las ciudades, cómo está el control de la pandemia, cómo están las condiciones de la escuela y qué tanto recurso también el Ministerio de Educación está disponiendo para, por ejemplo, garantizar con aspectos de bioseguridad para docentes, para estudiantes y también para padres de familia que asisten constantemente a la escuela por motivos de atender Caliwarma y otros programas más. ¿No? Eso es la idea, ¿no? Pero hay esa voluntad. El tiempo nos gana, nos tenemos que ir, pero la otra pregunta que yo le quería hacer era si es que usted está de acuerdo con justamente esta decisión de que el Congreso dio de que puedan regresar al magisterio una cantidad de profesores que no rindieron el examen. Allí esta situación tiene que pasar por un análisis también legal. Lamentablemente, toda esa acción que hizo el Ministerio de Educación con respecto a los docentes que ya tenían título profesional y con respecto a los directores que tenían ganado un derecho en el servicio como directores de instituciones educativas, implementaron de una manera improvisada y rápida sin darle derecho y oportunidad de, por ejemplo, evaluarlo de una manera adecuada y correcta. Entonces allí creo que el Congreso está sopesando a nivel de la Comisión de Educación para hacer una propuesta coherente, pero también que significa reconocimiento del derecho ganado en ese momento de esos profesionales y también de los directores. Pero hubo unos que no fueron a dar el examen también, señor Ocaña. Eso no podemos dejar de atender. Es propio de la coyuntura, señorita Fátima. No es propio de la coyuntura y la confrontación que generó con el cual implementó el mismo gobierno, que no ayudó a una adecuada toma de decisiones de los mismos interesados, ¿no? Bueno, señor Ocaña, gracias por su tiempo. Bueno.